Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ricardo Montes de Oca, escritor y periodista, y hoy os voy a hablar de esta novela, El halcón maltés de Dashiell Hammett. Bueno, hoy cambio un poco el formato, no es un libro que recomiende, voy a dar las razones. Cuando inauguré este canal, pues pretendía hablar de libros que me gustasen, ¿no? Ese es el primer criterio y prácticamente el único. Pero bueno, después también hay varios añadidos, como que sean libros que puedan gustar a un, digamos, amplio espectro de lectores. Y bueno, pues todas las novelas de las que hasta ahora he hablado, pues más o menos respondían a eso, ¿no? Hay verdaderas, si no obras maestras, grandes libros muy buenos, como el caso de Frankenstein, como el caso de El Camino, de Crónicas Marcianas. Hay otros que a lo mejor no son tan buenos, pero que se leen muy bien, son muy rápidos, como el caso de Open, ¿no? Y después hay otros, como el caso de Lusar, sin ser la mejor novela del autor, pero bueno, son sorpresas, digamos, literarias que un lector, en este caso yo, pues nos encontramos. En este caso no recomiendo, bueno, no me ha gustado demasiado El halcón maltés de Dashiell Hammett, es la segunda vez además que me lo leo. La primera me dejó un poco frío. Hablo un poco del autor, hablo un poquito de la obra, sin hacer spoiler, por supuesto, sin destrozarlo, y después explico las razones un poco de hablar de la novela. Dashiell Hammett fue un escritor estadounidense, nació en 1894, murió en 1961, y bueno, fue un hombre que hizo de todo prácticamente. Fue voluntario en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda también se alistó, era un tipo pues bueno, que trabajó de ayudante de detective, que también escribió, aparte de libros, de novelas y de relatos, también trabajó para Hollywood como guionista. Fue un hombre que tuvo una vida, aunque corta en años, muy, en fin, le dio tiempo, digamos, para hacer casi de todo. No fue muy productivo en su carrera literaria. De hecho tiene como 5 novelas. Esta es la más conocida, El halcón maltés, y es la más conocida porque la publicó en 1930, tiene 91 años, porque 11 años después se estrenó la película El halcón maltés, también se llamó igual, una película de John Huston, y que protagonizó, fue la primera además de John Huston, y protagonizó Humphrey Bogart. Por eso fue la novela, digamos, más famosa de Dashiell Hammett. En su día fue un autor más o menos conocido, bueno, fue un poco el precursor de esa novela negra, de ese detective de tipo duro, mujer fatal, es decir, ese esquema argumental que repetía un poco Dashiell Hammett en sus novelas, después fue repetido por una serie de seguidores, ¿no? Y además, pues otros grandes escritores como Raymond Chandler, que también se dedicó a este género, o Ernest Hemingway también, pues hablaron de que bueno, Dashiell Hammett los influyó, ¿no? A mí desde luego no me gusta. Si lo comparo con su coetánea, como fue Agatha Christie, que nació un poquito antes que él, Agatha Christie o Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? Que el autor de Sherlock Holmes, fueron, en fin, infinitamente mejores. Y desde luego yo tampoco soy un gran lector de novela negra, pero si leo a Lorenzo Silva, a Joel Dicker, a Don Winslow, la verdad es que me gustan mucho más estos autores que Dashiell Hammett, ¿no? No me parece un gran autor. El halcón maltés va de un detective que es el protagonista de la obra, Sam Spade, que es un detective de San Francisco, unos 30 y pico años. Estamos hablando de los años 30 además, en Estados Unidos, plena depresión. Y bueno, recibe en su despacho, él está asociado con otro, con el señor Archer, recibe a una mujer fatal, una mujer guapísima, joven, misteriosa, ¿no? Un poco repitiendo ese esquema, que le habla de que su hermana está preocupada por su hermana, que se ha escapado de Nueva York, que está en San Francisco y está además en compañía de un auténtico canalla, ¿no? Y entonces un poco le encarga a Sam Spade que vigile a ese canalla por lo que pueda hacer, y se inmiscuye un poco el socio de Sam Spade, el señor Archer, y el señor Archer dice: yo me encargo personalmente, y a la noche siguiente aparece muerto, ¿no? Ahí empieza la novela. No voy a contar mucho más. Sí que es verdad que bueno, a medida que avanza ya se ve que el objeto, digamos, de búsqueda no es ninguna hermana imaginaria, sino una figura, un objeto de arte con muchísimo valor, que le llaman el halcón maltés, ¿no? Una especie de halcón de oro y con piedras preciosas incrustadas, y con una historia detrás muy interesante. No es un libro malo, no es una novela que esté mal escrita. Dashiell Hammett era un buen escritor, con recursos muy limitados, desde luego, sobre todo si se compara con los grandes, repito, con Conan Doyle o con Agatha Christie o con los que he nombrado después, pero lo sabía manejar muy bien. Era un tipo que hacía avanzar las historias a través de diálogos muy rápidos y demás, muy eficaces para la novela, para la historia en sí, y
Para mí lo que más me gusta de Dashiell Hammett, que ahí sí que lo considero un gran maestro, era en las descripciones de los personajes. En 3-4 líneas, esto también lo tenía mucho Raymond Chandler, en 3-4 líneas el tío te hacía una descripción no solo fisiológica, sino también psicológica, antropológica, sociológica del personaje. En esto era un gran personaje. En su día era pues eso, pues fue un libro que funcionaba porque hablaba del tema del detective sin, digamos, el romanticismo de las novelas de Sherlock Holmes, con muchísimo realismo. Él fue en definitiva ayudante de detective o detective, no sé realmente si llegó a ser detective, pero bueno, él escribía informes sobre seguimiento de personas y demás. Y bueno, pues este realismo le ayudó bastante, ¿no?, a escribir sus novelas, pero es la típica novela en la que el tiempo le ha pasado por encima y no la ha dejado demasiado bien, no ha dejado un poco sus páginas y la historia ya no funciona. Quizás la culpa no sea ni siquiera de Dashiell Hammett, quizás la culpa fuera de la legión de seguidores un poco de Dashiell Hammett que escribieron partiendo de ese esquema argumental de detective tipo duro, que más que un intelectual que se dedique o un investigador que se dedique a desentrañar el misterio, pues era más un tipo de puños rápidos y de gran intuición, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás eso haya perjudicado a la obra y al legado de Dashiell Hammett, pero bueno, las cosas son así. Nada más, no lo puedo recomendar, pero hablo también de él por si a alguien le sirve, por si alguien tiene curiosidad o sencillamente por si alguien está pensando en leérselo y dice, bueno, pues ya no me lo leo porque el tiempo es limitado y hay muchísimas otras obras a las que uno le puede dedicar el tiempo. Nada más, espero que os haya gustado y nos veremos ya para la próxima semana. Un saludo, Dashiell Hammett, El halcón maltés, no lo recomiendo. Un saludo.